Hola, ¿qué tal? En esta primera sesión voy a tratar de proyectos de investigación, cómo se realizan. Entonces, como primer paso, lo que vamos a estar viendo es tipos de proyectos. En general, esta no es una clasificación establecida, pero esta es la que yo he puesto, ¿sí? Yo los considero de esta manera, proyectos ad hoc y proyectos libres. Veamos cada uno de ellos. Los proyectos ad hoc son esos proyectos que alguna institución genera una solicitud o una convocatoria para proyectos, pero establece todos los requisitos que se necesitan. No hay como mucho donde uno pueda tener libertad de escoger qué se va a hacer, ¿no? Ya están las condiciones y los requisitos establecidos. Por ejemplo, las convocatorias de CONACYT, hay convocatorias de este estilo. Esta es la página, bueno, una imagen de la página de CONACYT. Ahí dice convocatorias, tipos de convocatorias que hay y también ahí muestra los resultados. En las categorías de las convocatorias están convocatorias de los programas nacionales estratégicos, hasta concursos de fotografía, redes horizontales de conocimiento, y por ejemplo, convocatoria Ciencia de Frontera. Esta es la página del año pasado. Y hay convocatorias, por ejemplo, fondos mixtos constituidos y fondos sectoriales constituidos. Estos tipos de fondos están constituidos, por ejemplo, los mixtos con entre CONACYT y algún gobierno de estado del país. Y los fondos sectoriales son los que corresponden con alguna eh, secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública. Esos son los sectoriales. Entonces, por ejemplo, entremos a los fondos sectoriales y en los fondos sectoriales aparecen Comisión Federal de Electricidad, CONACYT, lo que sería el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEGI, etcétera. Están también, por ejemplo, los fondos mixtos con algún estado, por ejemplo, con así, con Aguascalientes, con Baja California, así diversos estados. Entonces, por ejemplo, si entráramos al fondo mixto de Colima, ahí encontraríamos en las categorías, encontraríamos los documentos aquí lo indica aquí abajo, demandas específicas, términos de referencia y la convocatoria. Cada uno de estos archivos tiene información que necesitamos cubrir para poder presentar una convocatoria, bueno, una propuesta de proyecto en una convocatoria establecida. Por ejemplo, los documentos que presenta el Colima. Las bases de la convocatoria, ahí nos va a decir qué es lo que se busca. Las demandas específicas son todas las condiciones y requisitos establecidos y los términos de referencia es todos los elementos que debe tener la propuesta del proyecto. Entonces, por ejemplo, en la convocatoria, esta es 2012-6, lo cual significa que es del segundo semestre del año 2012. Dice aquí apoyo a la infraestructura científica y tecnológica, esto es del gobierno de Colima y del CONACYT. Entonces aquí se establece, dice por qué, cuál es el fondo mixto que se estableció y viene la demanda. En esta demanda es donde aparece qué es lo que busca esta convocatoria, qué es lo que quiere cubrir esta convocatoria. En este caso dice laboratorio anecoico de radiofrecuencias en el Tecnoparque. Bien, y también dice cuánto dinero se tiene para esta convocatoria. En este caso hablaban de 19 millones de pesos. Bien, si pasamos al archivo que dice demandas específicas, entonces aquí vendría qué es lo que quiere esta convocatoria, qué es lo que se busca cubrir. En este caso dice demanda única y qué es el laboratorio. Viene una explicación, los antecedentes, qué es lo que buscan. Y por ejemplo, ¿qué es lo que ellos esperan que podría suceder? Bueno, aquí dice, se vislumbran demandas potenciales. Pues tenemos las instituciones educativas de investigación, organismos de verificación y certificación, industria eléctrica. Todos ellos podrían utilizar este laboratorio. ¿Y cómo se mediría el impacto del proyecto que alguien quiera presentar? Bueno, el volumen de servicios, número de empresas, etcétera. Entonces, en este archivo se va diciendo qué es lo que quieren, cuáles son las condiciones,
Y por ejemplo, aquí están los objetivos generales. Desarrollar un laboratorio anecoico de radiofrecuencia para apoyar a la industria regional y nacional en materia de mediciones de equipos electrónicos y componentes para telecomunicaciones que permita, y viene ahí todos los elementos que se deben cumplir. Luego vienen los objetivos específicos: desarrollar ingeniería básica, implementar, desarrollar. Aquí viene todo lo que se necesita o todo lo que ellos quieren que uno desarrolle. Hay algunas convocatorias donde dice, se espera que la propuesta abarque al menos un objetivo, al menos dos objetivos, pero esta convocatoria que escogí, la escogí porque pide que se cumplan todos los objetivos específicos y que los productos esperados también se presenten. Y aquí la duración del proyecto lo establece en, aquí lo tenemos abajo, 18 meses. Entonces, este tipo de proyectos no es tanto que uno quiera decir voy a investigar esto o voy a investigar aquello. Este tipo de proyectos responden a una convocatoria donde todos los elementos están establecidos, donde nos dicen qué es lo que se busca, qué es lo que ellos quieren y qué es lo que tenemos que ir entregando como documentos. Y después viene lo que le llaman términos de referencia, es un tercer archivo generalmente, en el cual ahora sí nos viene, por ejemplo, el alcance del proyecto que debe tener, y aquí nos van a ir explicando cada una de las cosas, las demandas de la entidad, en este caso, qué es lo que quiere o qué es lo que quería el gobierno de Colima, cuál es la estructura y características de las propuestas. Aquí es donde nos van a decir, queremos que haya una introducción, queremos que haya una, una sección de marco teórico, una sección de metodología. Cada una de las convocatorias establece qué es lo que debe estar en la estructura de la propuesta de proyecto que nosotros hacemos. Entonces, estos archivos son muy importantes porque nos dicen el orden en los que hay que entregar las cosas y qué es lo que hay que estar discutiendo o presentando a los evaluadores de ese tipo de proyectos. Bien, entonces me regreso un poco. Más cosas, por ejemplo, los rubros financieros. También aquí nos diría qué es lo que ellos van a considerar como un gasto, ellos dicen de inversión o un gasto de gasto corriente que le llaman. El gasto de inversión es todo aquel equipo que se va a ocupar durante todo el proyecto y que se necesita para el proyecto. Por ejemplo, um, equipo de cómputo especializado para hacer análisis. Eso es algo que se va a quedar. Y un gasto corriente podría ser, por ejemplo, cartuchos de impresora. Por ejemplo, en la impresora láser hay que estar cambiando los cartuchos si es que se imprime mucho. Entonces, un gasto corriente es el gasto que genera estar comprando los cartuchos. Por ejemplo, si en el proyecto uno establece que va a haber visitas a zonas de campo, o se van a hacer encuestas, o se va a hacer alguno de estos estudios en los cuales se tenga que haber desplazamientos de los investigadores, todos esos gastos son los que les llamarían gasto corriente. Eso establece ahí en rubros financieros. La evaluación y selección de propuestas, ahí les van a decir qué es lo que ellos van a evaluar. Por ejemplo, algunas convocatorias dicen que se requiere la generación de personal capacitado, personal de investigación, y entonces en ese caso puede uno invitar a estudiantes de licenciatura, de maestría o de doctorado, y ellos serían participantes en términos de becarios, y entonces reciben una gratificación. Bueno, en doctorado pueden ser hasta lo que antes eran salarios mínimos, pueden recibir hasta 12 salarios mínimos, por ejemplo, a lo largo del proyecto, lo cual iría como a 10,000 pesos mensuales a veces o 16,000 pesos, dependiendo de cómo el investigador establezca esos gastos. Bien, la asignación de recursos y seguimiento del proyecto, ahí
el gobierno de Colima dice cómo van a hacer la asignación de recursos. A veces es bimestral, a veces es semestral, a veces es de manera anual, que uno recibe el dinero para realizar el proyecto cada 6 meses y entonces uno tiene que programar los gastos en términos de esas asignaciones que se van dando. Confidencialidad y propiedad, reconocimientos y difusión. Ahí se establece cómo se puede hacer esto. Algunas consideraciones adicionales que el gobierno de Colima establezca en específico. Si este mismo proyecto lo tuviera el estado de Veracruz, por ejemplo, tal vez establezca unas consideraciones adicionales diferentes que corresponden específicamente al estado de Veracruz. Y el glosario de términos que nos dice qué significan los principales términos, algunos términos de tipo técnico o legal que los investigadores no conocemos. Ahí vienen los términos más importantes que necesitamos. Bien, entonces estos proyectos ad hoc son proyectos que uno tiene que hacer para resolver en específico algo que se está pidiendo y no hay mucho hacia dónde movernos de investigar cosas. Es algo muy, muy específico. Y en contraparte están lo que yo llamaría proyectos libres. Este tipo de proyectos tienen más que ver con qué es lo que uno quiere investigar y entonces la convocatoria deja abierto, solo habla acerca de cuánto dura el proyecto, cuál es la duración máxima y la duración mínima, cuál es el área en que se puede presentar. Algunas convocatorias son, por ejemplo, para ciencias sociales o algunas son solo para ingeniería, etcétera, ¿sí? Y también suele mostrar el monto máximo de financiamiento que pueden tener. Fuera de eso, no hay más restricciones, no hay más indicaciones. Entonces voy a presentar un ejemplo de CONACYT, aunque también mencionaré el caso del Instituto Politécnico Nacional, que también tiene su sistema de convocatorias para proyectos. Nuevamente en la página de CONACYT, en la sección de convocatorias, uno puede encontrar ahí diversos tipos de convocatorias. CONACYT no hace diferencia, ¿eh? Esta diferencia la hago yo para intentar explicarles cómo es que uno selecciona un tipo de proyecto a realizar. Así es que si entran a la página de CONACYT y ven las convocatorias, no va a decir ahí proyecto ad hoc o proyecto libre. Esta solo es una clasificación, así, digamos, muy arbitraria que yo hice, pero básicamente es como uno puede escoger. Bien, entonces estos son de un fondo sectorial que se llama de la Secretaría de Educación Pública, y entonces estos son proyectos que financia CONACYT con dinero también de alguna secretaría, en este caso la Secretaría de Educación Pública. En este caso es muy común que la SEP publique estas convocatorias de investigación científica básica. Entonces yo tomé esta otra vez, una anterior, y entonces aquí pongo convocatoria de investigación científica básica 2017-18. Como siempre va a venir la explicación de qué es el Plan Nacional de Desarrollo, que en términos de lo que se busca para el país, hay consideraciones, etcétera, ¿sí? Es toda la cuestión legal. Y luego viene la sección de a qué se convoca en estas convocatorias para proyectos. Entonces, dice aquí, se convoca a las instituciones de educación superior públicas y particulares, centros públicos de investigación y en general a instituciones del sector público, federal o estatal, que realizan investigación. Bien, o para entidades no públicas, sino por ejemplo universidades privadas, ellas tienen que registrarse en este Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, les dan un número de registro y con ese es con el cual esas universidades, aunque sean privadas, pueden participar sus profesores o sus investigadores. Y luego vienen las áreas en las cuales se pueden presentar eh, propuestas de proyectos. En esta convocatoria que hace la SEP, generalmente cada año hace una de estas al menos, hay diferentes áreas. Aquí nada más en la imagen salen 8 áreas, pero hay más áreas.
pero aquí solo me interesa porque en ciencias sociales o en humanidades es donde los investigadores de matemática educativa son donde generalmente ponemos nuestros proyectos en humanidades y ciencias de la conducta o en ciencias sociales. Bien, este tipo de proyectos solo dice, como tiene que ser con base en una institución, ya sea pública o privada, pues entonces debe ir la propuesta, dice, las propuestas deberán ir acompañadas de una carta de postulación institucional. Si ustedes están en una universidad, la universidad tiene un representante legal y él es el que genera esa carta. Generalmente, las universidades actualmente ya tienen un departamento específico para los proyectos. Así es que sin mayor complicación, ustedes seguramente ingresan a alguna página de la universidad en la cual pueden generar estas cartas de presentación. Bien, vienen más elementos de la convocatoria, pero me paso al archivo que dice términos de referencia, porque aquí es donde viene qué es lo que uno puede presentar como propuesta de investigación. Bien, entonces, dice, el contenido de este documento aborda los siguientes puntos. Tipos de proyecto y tipos de apoyo. Áreas de conocimiento, la presentación de las propuestas, ahí viene todo lo que debe llevar. Las formas de apoyo y rubros financiables, nuevamente aquí les van a decir qué es lo que sí se puede apoyar, qué es lo que no les van a dar dinero para que realicen. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos de este tipo no contempla que ustedes contraten una secretaria para hacer actividades de administración. Eso es algo que la institución donde ustedes están debiera proporcionar. Así es que en los rubros financiables no aparece ahí contratación de secretarias o contratación, por ejemplo, de conserje. No, no existe eso. Pero sí existe, por ejemplo, la contratación de un técnico. Si ustedes tienen un equipo eh, que hace alguna medición especial y necesitan a un técnico especializado, entonces sí se puede contratar un técnico especializado para ese tipo de equipo. Entonces, estas cosas las detallan en rubros financiables. En recepción de propuestas y proceso de evaluación les dicen el periodo en el cual se va a aceptar las propuestas. Aquí hay que ser muy cuidadoso con las fechas límite porque en general también establecen un horario límite con respecto, por ejemplo, a la Ciudad de México. Y entonces si ustedes se pasan, no sé, por ejemplo, tal vez estén en la zona del Pacífico, en la Ciudad de México, la hora es una y en la zona del Pacífico la hora va retrasada una hora, por ejemplo, en Tijuana. O dos, me parece, dependiendo de si es hora de verano, estas cosas. Entonces, tal vez en su zona horaria estén a tiempo, pero en la Ciudad de México ya se pasaron. Tengan mucho cuidado con estas cosas. Y el proceso de evaluación, en algunas ocasiones en el proceso de evaluación uno puede poner quién no quiere que lo evalúe. Esto es por cuestiones de, a veces hay como problemas entre grupos académicos. Entonces, CONACYT nos permite decir, no quiero que tal persona evalúe mi proyecto, pensando en que esa persona tiene algún problema conmigo o tal vez tiene un problema de intereses. Por ejemplo, tal vez en mi proyecto trabaja o va a participar un investigador que es hermano de un evaluador. Entonces ahí hay un conflicto de intereses. Entonces uno puede marcar, no quiero que tal investigador evalúe mi proyecto para evitarle un conflicto de intereses. O si ya es una cuestión personal, bueno, pues uno puede poner ahí detalles, ¿sí? Bien, nuevamente la asignación de recursos y seguimiento de los proyectos, eso es cada cuánto les van a estar proporcionando los fondos cada semestre. Generalmente CONACYT lo hace cada semestre, a veces cada año, pero generalmente cada semestre. ¿Y cómo se va a hacer el seguimiento de los proyectos? Usualmente es mediante un reporte de avance del proyecto. También dice cómo y establece los elementos que uno debe presentar, etcétera. Vienen con todos los detalles.
Y entonces, por ejemplo, los tipos de proyectos. Eh, hay propuestas nuevas o continuaciones de proyecto. Puede ser que yo estuve haciendo un proyecto el año pasado y me quedaron cosas por continuar investigando. Llegué a resultados que decía mi proyecto, pero resulta que la investigación podría continuar más. Entonces lo presento como una continuación de proyecto. O si es una idea completamente nueva, entonces es una propuesta nueva, etcétera. Ahí están los detalles en los archivos, en la documentación. Hay tipos de apoyo. Hay lo que le llaman investigador joven. Aquí no sale bien en la imagen, pero son 40 años para los hombres y hasta 43 años para las mujeres. Todos los investigadores que presenten un proyecto, al poner nuestra edad, podemos establecer en cuál de estos tipos de apoyo buscamos, investigador joven o un investigador o grupos de investigación, si va a ser un proyecto en el cual hay una red de investigación completa o hay un grupo que está formado por diferentes investigadores de diferentes universidades o de diferentes escuelas o facultades de una misma universidad. Bueno, son grupos de investigación. Aquí establece cómo se pueden diferenciar ellos. Luego vienen las áreas de conocimiento. Aquí va explicando cuáles son. Física y matemáticas en área 1, biología y química, etcétera. O área 4, humanidad y ciencias de la conducta. O el área 5 que son ciencias sociales, que son las que yo decía hace un momento, que son donde generalmente los investigadores de matemática educativa solicitamos o presentamos propuestas de proyectos, ¿sí? Luego vienen las características generales de la propuesta. Aquí también les explica qué es lo que debe contener. La mayoría de ellos busca la generación de conocimiento científico básico, reflejar estrategia metodológica, indicar resultados novedosos y en su caso especificar el grupo de trabajo. Estas son las características generales. Hay otras más, pero bueno, ustedes las pueden consultar. Esta es la estructura que debe tener la propuesta del proyecto, la que ustedes presentan. Una introducción y antecedentes, qué es lo que origina este proyecto, cuál es la hipótesis y las preguntas que se busca responder. Esto tiene que ser muy importante, esto tiene que ser muy bien específico, muy claro, que el evaluador vea cuál es la hipótesis que ustedes tienen y cuál es la pregunta que buscan responder con esas hipótesis. Luego, cuáles son los objetivos que se plantean y cuáles son las metas que van a buscar lograr. Por ejemplo, publicar artículos, resolver una pregunta de por qué los niños tienen cierto problema de representación de fracciones. No lo sé, ustedes lo establecen. La metodología, por ejemplo, qué metodología es la que van a usar, cómo van a hacer su investigación. Eso también tiene que estar muy claro porque los evaluadores suelen preguntarse, pero ¿cómo lo va a hacer? No está justificado, las metas no pueden alcanzarse con la metodología, los objetivos y la metodología no coinciden, etcétera. Bien, los grupos de trabajo, las instituciones, por ejemplo, si en su proyecto ustedes invitan a un colega de 2 o 3 universidades diferentes a la suya, aquí tienen que estar indicados. Muchos de estos proyectos, aquí lo marca, por ejemplo, programa de actividades por etapas anuales. Esto significa que esta convocatoria solo aceptaba proyectos que iban por fases anuales. Algunas veces pueden hacerse etapas de 6 meses, pero en este caso es anual solamente. El presupuesto global, el gasto de inversión que decía yo hace un rato en otro tipo de proyectos y el gasto corriente. Y les hacen algunas anotaciones. Por ejemplo, el gasto de inversión no debe ser mayor al 50%, lo cual significa que todo el equipo que ustedes van a comprar, todos los insumos que ustedes van a utilizar de manera constante en el proyecto y que solo se compran una vez, que sería más o menos como equipo de cómputo, equipo para análisis, cosas muy específicas. Este tipo de inversión no puede ser mayor al 50%. Y en el gasto corriente, ahí es donde uno pone, por ejemplo, lo que les decía yo, viajes a congresos, por ejemplo,
el pago de las revistas en las que uno quiere publicar un artículo, o si van a publicar un libro, la edición, la publicación, la impresión, todo eso también cae dentro del gasto corriente, etcétera. Ahí hay un apartado completo de lo que se puede o no se puede hacer. Están los resultados entregables. En este caso dice qué es lo que se puede entregar. Artículos científicos, alumnos graduados, por ejemplo, puede participar en su proyecto un estudiante de licenciatura y el producto que se entrega es la tesis del alumno de licenciatura. Lo mismo puede pasar en maestría o en doctorado. Se entrega la tesis finalmente. Y la bibliografía. Esta es la estructura que debe tener la propuesta. Bien, y esta es una convocatoria que establece el Instituto Politécnico Nacional. Regreso ahí en un momento. Pero entonces quiero terminar esto. Este tipo de convocatorias de CONACYT, vean, aquí no hay, como en el caso de los que yo llamé proyectos ad hoc, no hay aquí qué es lo que se busca exactamente, porque aquí hay una libertad al investigador sobre qué es lo que tú buscas. Entonces, por ejemplo, yo puedo proponer un proyecto para ver el uso de las tabletas electrónicas en el salón de clase. Y un colega puede establecer su propuesta en términos de el uso de calculadoras. Entonces, no hay aquí unos límites o unas restricciones muy establecidas como en el caso de los proyectos que yo les llamé ad hoc. Aquí hay una mayor libertad. Bien, hay muchas instituciones que presentan este tipo de convocatorias. Una de ellas es el Instituto Politécnico Nacional. Yo copié esta imagen de la convocatoria de proyectos multidisciplinarios y transdisciplinarios, aunque también hay proyectos de tipo individual, que esos son para uno o dos investigadores que participen de una sola escuela del Politécnico. Bien, aparecen los requisitos. Por ejemplo, requisitos 12. Los proyectos serán dirigidos por un coordinador y será el responsable de que se cumplan las disposiciones descritas en los términos de referencia y en la presente convocatoria. Y entonces yo puedo presentar aquí un proyecto y al mismo tiempo tener proyecto en CONACYT si es que tengo el tiempo y el equipo de colaboradores o de colegas que me auxilien o que me ayuden en los proyectos. Nuevamente, esto va a depender de cada institución. Seguramente yo he visto muchas universidades que hacen el mismo tipo de convocatorias y hay algunas instancias estatales y también federales que presentan sus convocatorias. Esto lo he presentado para el caso de México, pero sé que existen los equivalentes en otros países. Por ejemplo, en Panamá en alguna ocasión me solicitaron participar en un proyecto. Entonces, en ese caso, no recuerdo el nombre de la secretaría o de la división del gobierno que hizo o que presenta las convocatorias, pero recuerdo que era el equivalente a lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México. Sé que también existe lo mismo en otros países, Colombia, Argentina, etcétera. Así es que para ustedes, egresados nuestros del PROME que están en otros países diferentes a México, vean sus universidades, vean sus secretarías o sus ministerios de educación o de ciencia y tecnología. Ellos seguramente tienen sus propias convocatorias. Vean los requisitos. Bien, en la próxima sesión yo les voy a presentar el protocolo de un proyecto de investigación que presenté, ese en el caso de lo que yo llamé proyectos ad hoc. Muy bien. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, no duden, pueden colocarlas en el foro. Hasta luego.